a compartir la palabra. La lectura que estamos recomendando son las 7 iglesias de Apocalipsis, y durante este mes vamos a estar conversando sobre el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Y estaba uno de los grupos de aquí de la iglesia haciendo su planificación y me dijeron, bueno, son 8 iglesias. Y yo le dije, ¿cuál es la número 8? Y dijeron, bueno, el centro evangelístico, lo incluimos ahí. ¿Qué le dice el Espíritu Santo al centro evangelístico? En esta mañana voy a compartir una palabra que he recibido así como en mi espíritu en este inicio de año. Y no le voy a hacer una descripción de lo que es este mensaje de Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Pero sí he tomado una palabra del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero si usted trajo su Biblia, y siempre tráigala, busque Apocalipsis capítulo 2. A todo lo que no había visto, feliz año nuevo. Es un año nuevo con cosas nuevas, extraordinarias, poderosas en el Señor. Gracias a Multimedia que se ocupó de poner más luces aquí. Muchas gracias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El versículo 5. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Toque a alguien que está al ladito suyo suavemente y dígale: haz las primeras obras. Amén. Activados. El diccionario dice que activación es aceleración de algo, es mover algo o moverse uno. Que activación es un estado activo, es estimulación. Preste sus oídos, por favor, al Espíritu Santo y no deje que nada lo distraiga. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así habla Dios a cada una de las 7 iglesias de Asia, que más adelante conversaremos sobre eso. Pero préstele su oído al Espíritu Santo y no se distraiga, por favor. Y voy a tratar de dar esta palabra así un poco al paso. Entonces dijimos que activar, según el diccionario, es acelerar algo, es mover algo, es estimular algo. Y en el sentido bíblico dice que es el proceso por medio del cual un individuo o una iglesia en general se hace consciente a través del Espíritu Santo de su necesidad, se apropia de las promesas de Dios y de sus dones y gracias y todas las gracias de Dios para caminar en ellos. Pablo le habla a Timoteo y le dice: te aconsejo que avives, que actives el don de Dios que está en ti. Es un consejo de un padre a un hijo. Te aconsejo. Cristo a la iglesia de Éfeso le aconseja 2 cosas. Número 1, le aconseja arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento era congregacional y general. Y número 2, le aconseja hacer o activar las primeras obras. No podría yo decir de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana cuáles esas primeras obras en tu vida, cuáles fueron esos dones que Dios derramó, cuáles son esos talentos que Dios puso en ti y que tú, cuando te convertiste, dijiste que le serviría con ellos al Señor. Porque hay gente que Dios le da cosas y le hacen promesas a Dios y luego se le olvida. Yo me acuerdo, nosotros iniciando el ministerio, los asuntos de transporte eran muy difíciles. No había, las iglesias casi no tenían vehículos, la gente era a pie. Y donde nosotros estábamos, un hermano compró una camioneta. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque ese hermano pertenecía a una de las iglesias nuestras que estaba en un campo. Pero cuando él compró la camioneta, él fue un domingo y la puso en el frente de la iglesia y dio el anuncio de que compró esa camioneta y le dijo al pastor que le orara y que esa camioneta era totalmente dedicada para la obra de Dios. Y eso fue aplauso y gozo. Y el hermano traía el grupo a la iglesia siempre, hasta un día que peleó con el pastor. Se enojó y le dijo al pastor: yo quiero ver en qué va usted a traer la gente a la iglesia. En esta camioneta no viene uno más aquí. Entonces, esa primera obra de amor que ese hermano expresó con un bien que Dios le había provisto, por un enojo con el pastor, se cortó ese servicio. Pero eso es solo un ejemplo. Pero esta iglesia está llena de personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que en algún momento de la vida le han hecho promesa al Señor con sus dones, que los dones son de Dios, con gracia que Dios derrama sobre uno, con talento que Dios nos dio, y que al pasar de los años es posible que Dios esté tocando y le esté diciendo: haz las primeras obras. Por favor, pero al pasito y tierno, dígaselo a alguien que está a su lado: haz las primeras obras. No voy a entrar en detalle con Éfeso hoy, lo haré más adelante. Hoy esta conversación es con centro evangelístico.
¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Éfeso? Actívate, despiértate, acelérate, estimúlate. En la historia nosotros podemos encontrar muchísimas fechas que hacen memoria de hechos importantes en la iglesia cristiana. Usted puede buscar la historia de la iglesia cristiana y hay un montón de hechos que son destacados. Varias fechas que señalan o acentúan activación de la iglesia en algunas áreas. El mover de Dios, Dios mismo interviene cuando la iglesia se posiciona en ese lugar donde puede ser activada. Dios mismo es el que hace el llamado. Es Dios mismo que le habla a Éfeso y le dice: tú eres una iglesia buena, tú eres mía y te ha destacado y yo estoy contenta con todo lo que tú tienes, pero mira, hay una parte de ti que tiene que ser atendida. En el inicio mismo de la iglesia, el día de Pentecostés, Pedro quizás no era el más indicado. Quizás debió de ser Juan, el más comedido, el que el Señor, el que dice que recostaba su cabeza en el pecho del Señor, el que el Señor defendió, porque los discípulos entraron en celo. Quizás debió ser Juan, el que el día de Pentecostés se levantó, pero no, fue Pedro, el que había negado el maestro, el que el maestro le tuvo que mandar el mandado particular y decir: díganle a Pedro que yo resucité. Ese Pedro que le quita la oreja a un hombre en un momento de crisis, ese Pedro que el Señor lo reprende y le dice: Pedro, guarda esa espada. Ese Pedro que el Señor le dice: tú me vas a negar. Ese es el hombre que en un momento de activación, lleno del Espíritu Santo, activado por el Espíritu Santo, se levanta frente a una gran multitud. Y es ese hombre que da uno de los discursos más extraordinarios que encontramos en el libro de los Hechos. Y es ese sermón de ese hombre al que le señalamos cosas. Es ese sermón y es esa defensa de Pedro de lo que había sucedido en el aposento alto, de que estos no estaban borrachos, de que no habían bebido vino barato. El que hace la defensa, y cuando hace el llamamiento, 3,000 almas vinieron al arrepentimiento. ¿Qué le digo con esto? Que quizá a usted el diablo lo ha sentado por ahí, porque quizá a usted le pasó como a Pedro. Tropezó. Algunos, como el hermano que le conté, se enojó. Y algunos, las tinieblas, los espíritus de las tinieblas le susurraron y le dijeron: ¿y qué te crees tú? Quizás. Pero déjeme decirle que cuando la iglesia se pone en la posición de ser llena del Espíritu Santo, los débiles Pedro se convierten en los oradores número 1. Los Pedro que han sido reprendidos son levantados, sacados de atrás y puestos adelante.
ser activado es el proceso por medio del cual usted y yo, como individuo, o una iglesia congregacionalmente, toma la decisión y se posiciona en el lugar donde Dios la pueda usar. Y es el deseo de Dios usarnos para su gloria. Y creo que es el deseo de Dios de hacer una aceleración. Cuando Daniel leyó el libro, el reloj de Dios parecía que se había parado. Y se habían cumplido los 70 años y el pueblo seguía en Babilonia. Pero es un hombre que su espíritu es despertado a través de la palabra. Entra en oración y hace que el reloj de Dios sea activado para el cumplimiento de la promesa. Yo creo que tú y yo, como iglesia de Cristo, estamos siendo llamados a entrar en esa posición donde Dios pueda acelerar su reloj. Ustedes no dicen amén, pero yo creo eso. En el año 1500 hubo una activación del don de vida eterna. Y algunos especialistas dicen que este es el único don que la iglesia promueve. Porque generalmente los predicadores, los pastores, hacemos llamado para salvación en nuestras reuniones. Pero no así hacemos llamado para que otros dones sean activados y sean usados para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero salvación por la fe fue la predicación del 1500. Fue la predicación de Martín Lutero. Fue la predicación de todos los que le siguieron y de ese gran avivamiento de salvación. 1900 hubo una activación en unción y revelación para activar a los santos en los dones proféticos, y nacieron la mayoría de iglesias pentecostales en ese tiempo de activación de Dios. Es un hombre de mina sin letra el que se le atribuye esa activación del Espíritu. Pero dentro de esa historia se narra de dos ancianas que eran hermanas y producto de sus años no podían caminar y llegar a la iglesia. Y se dedicaron a orar en su casa por un avivamiento. Y se levanta este mover del Espíritu porque Dios aceleró, activó su reloj para el nacimiento de la mayoría de iglesias pentecostales. Podríamos dar muchísima fecha, pero es en una fecha reciente, 1980. Un gran despertar, una gran activación del ministerio quíntuple. El uso de los dones en la iglesia comenzó a enseñarse más que nunca. Restauración e iluminación y aplicación de los dones a la experiencia cristiana. Yo quiero decirle que los dones son gracia o regalo de Dios, que son para la iglesia y de la iglesia, que son otorgados gratuitamente por el Dios del cielo y son otorgados como Él quiere. No determino yo desde aquí quién va a tener determinado don. Ya Dios lo predeterminó. Porque es Él el que da dones. Pero ¿qué hacemos nosotros con los dones que Dios nos da?
Muchísimo lo sentamos, lo frustramos, lo amargamos. Y lo que pasó en la iglesia de Éfeso es que parece que ellos se cansaron. Dieron tanto amor que pensaron que la gente se había empalagado. Así que decidieron no dar más. Los dones son para siempre. Si Dios derramó un don en usted hasta que usted se muera. Pero usted decide qué hacer con ese don. En los años 80, muchísimos cristianos comenzaron a experimentar un despertar en los dones. Hubo un gran despertar en la guerra espiritual. Muchísimos de nosotros pagamos hasta pasajes caros para viajar a otras naciones y ser expuesto a ese mover. De aquí varias personas viajamos a Guatemala, a Colombia, a Argentina, porque se estaba hablando del gran mover de Dios en esas naciones y nosotros muchos queríamos ser partícipe de eso. Les digo que es bueno participar de congresos, los animo a participar cuando hay buenos congresos. Pero no, los congresos nos pueden animar, pero es la actitud nuestra frente al Espíritu Santo lo que nos va a activar. Lo que nos va a acelerar en el Espíritu. Podríamos seguir mencionando cantidades de fechas, pero solo quiero llamar la atención en este momento. Y en este tiempo, al centro evangelístico y decirle que le preguntemos a Dios, ¿cuál es tu corazón para este tiempo? ¿Qué es lo que tú estás queriendo que la iglesia exprese en este tiempo? Siempre Dios ha querido que la iglesia exprese los dones. Porque son para la gloria de Él y para la edificación del cuerpo. Y de esto le he hablado infinidad de veces. Cuando usted tiene un don y no camina en él, entonces usted hace que otra parte del cuerpo se atrofie. Porque es su don que va a activar el otro. Así que toque a alguien y dígale, actívate. Sacúdalo, que algunos están durmiendo. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, actívate. Y eso fue lo que le dio el Señor a Éfeso, actívate. El tema general de nuestra organización Asamblea de Dios, trabajando una década, hasta se está llamando 2033, 2333. Y le están dando un tema general a cada año. Y este año el tema es avivamiento. Y dentro de ese tema general, nuestra convención se llama Iglesia Viva. Hay una intención del liderazgo. Pero yo creo que la intención del liderazgo es la intención de Dios. Hay una intención en la confraternidad mundial de Asamblea de Dios de que volvamos a esos inicios de Pentecostés. Dios le dice a Éfeso, vuélvete, actívate. Pero Dios está diciendo hoy al centro evangelístico como iglesia, pero se lo está diciendo a cada uno de nosotros como individuo, actívate. Actívate,
Actívate, actívate. Sacuda a alguien y dígaselo. Creo que Dios está trayendo un despertamiento en este tiempo especial a su iglesia. Una activación de la vida misma de Dios fluyendo en la iglesia y a través de la iglesia. Pero para que suceda todo lo que hay en el corazón de Dios, debemos caminar en algunos principios básicos. Y por favor, pongan atención a esto. Otra vez lo que le dijo el Señor: el que tiene oído, oiga. Escuche. No quiero traer una enseñanza más, un mensaje más, un sermón más. Late mi corazón por ver dones activados, moviéndose, tocando, vivos en el espíritu. Si hoy Dios está viniendo al centro evangelístico como fue a Éfeso, yo creo que es posible que nos señale muchísimas cosas buenas, pero también su listica de cosas malas está. Y una quizás de esas es que somos llamados centro evangelístico. Es verdad que estamos nosotros siendo un centro para la evangelización. Es verdad que como iglesia hay una activación en cada ministerio para que el evangelismo se dé a través de los ministerios. Principios básicos para ser activado. Yo le he aconsejado muchísimo a ustedes venir con libreta a la iglesia, porque esto lo doy yo aquí. Cuando ustedes hagan por ahí, no se acuerdan de nada más que del 10%. Me enseñaron esa costumbre en el instituto bíblico siendo estudiante y por más de 40 años no le he soltado. Siempre escribo lo que Dios me dice para repasarlo y saber, para que no se me olvide. Pues escuche, principio básico para ser activado. Escuche esto. Escuchar la palabra de verdad es un principio básico para ser activado. No seremos activados si nuestros oídos no se abren a la verdad de Dios. Los dones que son dados por gracia, pero recibidos por la fe en cada individuo, necesitan ser activados por escuchar. ¿Qué activó el don para ser bautizado en el Espíritu en la casa de Cornelio? La palabra de Pedro. ¿Qué activó el don para una salvación masiva de 3,000 personas? El oír la palabra. Y a veces usted viene a la iglesia y aún aquí sentado, usted permite que los demonios le hagan oído pesado. Y no tiene una actitud de un corazón abierto para recibir la verdad de Dios para ese momento. Por el oír viene la fe. Hay que tener oído para oír la verdad de Dios. Pero hay que tener oído para oír la verdad de Dios para distintas temporadas o ocasiones. Porque a veces nos enclavamos en estaciones viejas que ya cumplieron su tiempo y no nos movemos de ahí. Y así fue que yo aprendí, y así fue que me enseñaron, y aquí estoy, o eso es lo que yo pienso. Mire, rompa con eso y actívese y muévase y acelérese. Si buscamos a Dios, Él va a revelarnos su corazón para este tiempo. Y creo que el corazón de Dios está diciendo, arde en mí
el acelerar los dones en la iglesia. Arde en mí que la gente sea viva en mí. Deje que Dios ministre a su espíritu por la palabra. Escuche la verdad de Dios con atención. Les animamos cada mes a leer un libro. Pero no es porque a la pastora se le antojó. No, es que hay una intención en mí de que esta iglesia sea una iglesia de la palabra, de la verdad de Dios. Porque la palabra es roca. Usted no será llevado por vienticos que andan en las redes diciendo bobería y tontería. Cuando usted es entrenado en la verdad de Dios, la verdad de Dios lo hace sólido contra todo viento. Escuche la palabra, no solo el domingo, cuando alguien se para aquí para ministrarla. Hágalo, escúchela aquí, pero escúchela en su casa, en su tiempo devocional, en su tiempo solo. Lea su Biblia, deje que el Espíritu Santo le ministre. Escuche la verdad de Dios y esa verdad le alinea al corazón de Dios para este momento. ¿Qué aceleró y activó a Nehemías allá en el palacio, olorosísimo, con los perfumes del palacio, con la opulencia del palacio, con la comida, el banquete del rey? El hombre que probaba lo más fino vino, el más enchalinado, porque era el copero del rey. Pero ¿qué lo activó para subir a Jerusalén? La palabra que escuchó. Escuchó un informe. Y hay gente que está escuchando más los informes de las redes que el informe de Dios. Hasta ministros. Me da lástima. Escuchando lo que dicen las redes. Y las redes lo pastorean y lo guían. Deje ser guiado por el Espíritu Santo a través de la verdad de Dios, que es su palabra. Actívese en la lectura de la palabra de Dios. Dígame en centro evangelístico. No lea su devocional en el teléfono. Es un consejo particular mío. No tengo nada en contra de la gente que usa la Biblia en el teléfono. Yo tengo como 2 o 3 ahí. Pero usted tiene la tentación cuando abre el teléfono de que le sale última noticia en Google. Y le sale con letra amarilla así. Y usted le da, porque con un clic usted abre y ve la primera noticia. Pero cuando usted abre esto, ahí no hay botoncito ni hay noticia. Aquí la única noticia es la del cielo para usted y para mí. No digan que la pastora está atrasada, que no. Yo a mí use su Biblia en su celular, pero mire, para su devocional use la Biblia esta. Para que el diablo no gane ventaja distrayéndonos. Escuche la voz de Dios a través de su palabra. Y cuando escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, comenzamos a ser activados en el Espíritu. Santo es el Señor. Romanos 10:17. Por el oír viene la fe. Escuchó Nehemías y le dijeron: los muros están derrumbados. Jerusalén fue pasada por fuego. Y los hermanos que quedaron allá están en gran estruendo.
Pero ¿qué me dice de Esdras? En el capítulo 9, Esdras dice que encontraron y desempolvaron la ley. La encontraron entre polvo y la desempolvaron, y los sacerdotes la limpiaron y comenzaron a leerla y dijeron: wow, pero esta desgracia que hemos estado viviendo es por este asunto de no caminar en la verdad de Dios. Y se la llevaron al rey, y el rey se puso casi loco y dijo: wow, todos nosotros hemos pecado. Y Esdras comenzó a leer la palabra desde la mañana hasta la tarde, y esto trajo un arrepentimiento. El oír la palabra de Dios debe producir en nosotros arrepentimiento. Pero el Señor le dice a Éfeso: arrepiéntete. Si usted es un cristiano que no lee su Biblia, arrepiéntase. Quizá usted no quería escuchar este mensaje el primer domingo de este año, pero es que Dios está diciendo: quiero un pueblo activado, acelerado, motivado. Yo no sé cuántas horas pasa usted viendo. Hay películas de 2 y de 3 horas. Y usted contrató a Netflix y lo tiene en su casa y están todos los temas. Y usted se sienta 2 o 3 horas y ve una película de Netflix. Le aseguro que yo no la veo porque yo soy de una era análoga y no sé ver películas así, sentarme y verla larga. Cuando he visto películas y las tengo que ver en 2 tandas o en 3, porque mi cerebro no se queda tanto tiempo ahí viendo una película. Yo no le digo que ver la película es pecado, pero cuando usted le da más tiempo a una película que a la lectura de la palabra de Dios. Oír la verdad de Dios nos va a activar. Dígaselo al hermano que está al lado suyo: oír la verdad de Dios nos va a activar. Así que este año comenzamos con una profundidad de leer la verdad de Dios. Lea las 7 iglesias de Apocalipsis una y otra vez. Marque que Dios le está diciendo a usted en este nuevo año. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Cuál es el alineamiento que me está dando? ¿Qué está queriendo Dios que yo escuche? Lea las 7 iglesias. Léala una vez de corrido. Yo siempre uso eso, y luego lea una a una al pasito. Marque las palabras que le llaman la atención, búsquela en el diccionario, escriba en una libreta, pero saque verdad para usted de la palabra de Dios. Creer en el corazón. Romanos, Pablo escribiendo, y eso nada más lo usamos para los evangelismos. Pero eso no lo escribió Pablo para el evangelismo. Pablo lo escribió para la iglesia en general. Porque con el corazón se cree. Si el corazón no es correcto, si el corazón está lleno de duda por lo que escucha, por lo que ve, por lo que lee, por lo que le ministran, su corazón está lleno de dudas. Participé en unas conferencias de unos ministros de una universidad de Estados Unidos que vinieron a la UNED y estaban enseñándonos que el arma más poderosa que el diablo está usando para esta generación de jóvenes y adolescentes es el arma de la duda. Le socava su fe con basura y le pone duda. Entonces, ¿qué vamos a hacer contra la duda? Echarle la verdad de Dios, porque la verdad de Dios llena el corazón y la basura se va. Con el corazón se cree. Creer en nuestro corazón nos pone en una posición justa en nuestra relación con Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca
es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted no puede creer en Dios, en usted no va a suceder nada. Entonces hay que creer lo que dice la verdad de Dios. La fe no opera desde la cabeza, sino desde el corazón. ¿Escuchó eso? La fe no opera desde el razonamiento, porque hay cosas de la fe que, présteme ese libro, se lo estoy mandando a Judy hoy, porque este libro me lo regalaron cuando fui a Puerto Rico y se llama Loca Fe, y es el testimonio de un doctor que le diagnosticaron un cáncer y no iba a vivir, y él como doctor sabía que no iba a vivir con esa clase de cáncer que le estaba atacando, porque los cánceres son por categoría, y esa categoría era muerte. Y eso fue lo que la ciencia le dijo a él, lo que la ciencia sabe decir. Pero déjeme decirle que por encima de la ciencia está el Dios que creó la ciencia. Y hay cosas de la fe que no se pueden razonar. Y no podía razonarse con la ciencia que este doctor sabía. Él sabía la ciencia, pero ese razonamiento le decía: te va a morir de ese cáncer. Pero él se sobrepuso al razonamiento y a la ciencia. Entró en fe y hace 20 años está curado. Con el corazón se cree. Entonces es un corazón que hay que alinear a Dios y a su verdad. Hay que sacar basuras. Hay que ser intencional. Toque a alguien y dígale: tenemos que creer. Desato en el nombre de Jesús la fe sobrenatural, una impartición de fe en esta casa 2024 para ver milagros extraordinarios en el nombre poderoso de Jesús. Diagnósticos serán cancelados por la fe. En el nombre poderoso de Jesús se aceleran relaciones sanas y diagnósticos de relaciones dañadas son cancelados en el nombre de Jesús. Hay una activación de la fe en esta casa. La fe congregacional se activa para ver milagros. Santo Dios, Santo Dios. Santo Dios, porque con el corazón se cree para justicia, y eso quiere decir alineamiento a la justicia de Dios. Mi corazón se alinea a la justicia de Dios para creer. No, a veces ora y el día primero después de la oración nosotros fuimos a Maimón. Usted sabe que uno va a Maimón, no ha comido mucho cerdo, y entonces quiere desintoxicarse y va a Maimón. Pero de Maimón seguimos a Puerto Plata y nos sentamos a tomar un café. Y llegó una pastora que entró a ese lugar también. Entonces fue corriendo y trajo una joven hermosa, linda, parecía Jamie así. Todas son lindas, pero así como sus facciones, rubita, blanquita, rosadita. Y me dijo: pastora, mire, esta fue la oración que usted hizo en tal campamento por nosotros que teníamos muchos años casados y no me embarazaba, y usted oró y este es el producto. Mírelo aquí. Y no solo es esa, sino que trajo otro, un varón igual de hermoso.
igual de bello. Y me dijo, y esto fue lo que le siguió. Dios quiere acelerar en nosotros la fe. La fe que no entra en razonamiento, que cree. La confesión. Les dije que quería compartir principios y este es el principio número 3. Confesión o declaración. Para que la fe funcione desde el corazón, la boca debe cooperar. Digan amén. Usted sabe lo que el diablo nos ha dicho muchísimo a nosotros, los pentecostales. No estén diciendo porque entonces creen que ustedes son como medio locos o orgullosos. Y por eso nosotros no confesamos. Dios hace milagros y nos quedamos callados y ni siquiera volvemos como los leprosos que se fueron y no volvieron para atrás. Pero el que trae y confiesa un milagro que Dios le ha hecho, usted sabe lo que va a suceder, que muchísimos milagros a través de esa confesión van a suceder en otros, se va a multiplicar. Por eso el único don que se acelera es el don que se usa. Si usted no usa el don, no se acelera el don, no se activa el don. Entonces, quiero creer que Dios está haciendo milagros hoy. Quiero creer que este será un año de milagros extraordinarios aquí en esta casa. ¿Cuál es el milagro que usted quiere? Anótelo. Anótelo. Póngale el nombre ahí. Como dice la canción, sucederá. Sucederá. No importa el diagnóstico que te hayan dado. Agarra el diagnóstico de Isaías 53. Confesemos la verdad de Dios. ¿Qué fue lo que Sergito leyó? ¿Qué sé yo? Yo he leído ese Salmo 80,000 veces. Si busca mi Biblia vieja que es de estudio en mi casa, está marcadísimo. Pero ahorita cuando Sergito lo leyó, yo encontré cosas que no la había visto ahí. Salmo 105. Ay, pero todo eso estaba ahí. Wow. Dice, alaben a Jehová, invoquen su nombre y den a conocer sus obras en los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Digan lo que Dios ha hecho. Proclámelo. Suéltelo. El día primero un grupo de personas vinimos. Yo invité a toda la iglesia, pero siempre es un grupito que se levanta. Y vino. Y oramos. Alineando el año y entregando este año a la mano de Dios. Y Lourdes me dijo, yo oré por esto. Y luego me llamó y me dijo, pastora, pero yo no sabía que era tan rápido. Y ahí estaba Patricia y le dice, pero Patricia, madre, pero a mí el Señor me hizo un milagro así también tan rápido. ¿Qué usted cree? ¿Que va a orar por milagro para que suceda en el 2025? No, va a suceder ahorita cuando usted salga de aquí. Está sucediendo ahora, en este momento. Es un tiempo de activarnos en lo sobrenatural de Dios, en lo glorioso de Dios, en la nueva temporada de Dios. Es un tiempo de río de Dios, es un tiempo de iglesia viva, es un tiempo de iglesia activada en el Espíritu. Cántenle salmos y hablen de todas sus maravillas. Eso es confesión. Hace 23 años que yo recibí un diagnóstico de muerte.
Y era un diciembre y el doctor me dijo: Clarito, vaya y cómase su cerdo y esté con su familia y disfrútele. Y le dijo a mi esposo: no le niegue nada, dele todo lo que ella quiera. Ay, pues, un diagnóstico de muerte. Hace 23 años. Ahora en diciembre, 23 años. Y yo estoy aquí. Y yo confieso que Dios sana. Sana el cáncer. Sana cualquier enfermedad. Dios sana. Dios sana. Hay milagro de sanidad ocurriendo entre nosotros hoy. Hay milagro de sanidad que Dios ha hecho en medio de nosotros en este año. Y hay que confesar las maravillas de Dios. Con la boca se confiesa. Cuéntelo. Dígalo. Hay cosas que son sencillas, pero para mí son milagros grandísimos. Patricia ha tenido que estarse haciendo una serie de estudios. Y hay un doctor que uno llega a las 9 de la mañana y a veces son las 11 de la noche y uno está allá en la Unión Médica. Y cuando toca que ver ese doctor, siempre me oprime eso, porque pienso: wow, hay que ir a las 5 de la mañana a tomar la cita, y luego eso es como sin tiempo, así de tanta gente que ese médico atiende. Y Patricia tenía que ver a ese médico, a la doctora de la sangre. Déjeme decirle que se hizo el estudio de la médula de Patricia y todo salió bien. Lo que los médicos pensaron es que Patricia tiene un problema serio de médula y le estaban hace mucho por hacer ese estudio, y Patricia no quería y no quería y no quería, pero ahora como estaba interna, pues la agarraron y se lo hicieron. Y el doctor, el oncólogo, fue y me dijo: puede ser que haya algo escondido de la enfermedad ahí, y hay que hacer ese estudio. Y la hematóloga: mire, doña, hay que hacer ese estudio porque, y me dan todas las explicaciones científicas. Bueno, Patricia se sometió al estudio y yo dije: sí, pues háganselo, pero esto es para confirmar que no hay nada en la médula de Patricia. Y el doctor sabe que cada vez le he testificado eso, que yo estoy anclada en alguien que está por encima de la ciencia, aunque respeto la ciencia. Aleluya. Así que en esta semana llegó el estudio que se manda a hacer fuera, y el estudio, la doctora dijo: ¡ay, salió bien! Eso era lo que yo sabía, que iba a salir bien. Aleluya. Por eso no me quitó el sueño. Me quitó más el sueño los dólares que tuvimos que pagar. Porque yo sabía que era solo para confirmar. Pero le estoy diciendo: cuenten las maravillas de Dios. A Patricia le toca ahora evaluación, ahora en este mes en Estados Unidos. ¿Usted sabe para qué vamos? Para que digan: todo está bien. La boca debe cooperar al hablar. Están de acuerdo. Porque la fe sin obra está muerta. ¿Sabe cuándo se van a sanar los enfermos? Cuando oremos por ellos. ¿Sabe cuándo van a ser los endemoniados liberados? Cuando nosotros le demos liberación en el nombre de Cristo. Cuando le ministremos sanidad interior en el nombre de Cristo, entonces van a ser liberados. ¿Sabe cuándo la gente va a ser salva? Cuando oigan la verdad de Dios, que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios, que es el Padre, si no es por Él. Que solo en Cristo hay salvación, que hay un solo nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos: Jesucristo, hombre. Cuando la gente escuche eso, va a ser salvo, porque la palabra de Dios es una semilla que tiene vida en sí misma, y el Espíritu Santo, cuando usted y yo la damos, se encarga de activarla y traer vida. Así que vamos a confesar con nuestra boca. Digamos la maravilla. Número 4, tomar la acción correspondiente. Si creemos con el corazón y confesamos,
entonces debemos tomar las acciones que estén alineadas a lo que estamos de acuerdo, que estamos diciendo. La fe necesita acción. Dígaselo al hermano que está al lado. Usted quiere ser usado en dones de sanidad, usted tiene que orar por los enfermos. Usted quiere ser usado para salvación de los perdidos, usted tiene que predicar el evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Usted quiere ser usado en liberación, tiene que adentrarse a la verdad de Dios sobre ese tema. Usted tiene que adentrarse a la verdad de Dios en el área que usted siente que Dios lo quiere usar. Hay gente que se queda con el ABC del evangelio. Se convirtieron y le enseñaron que son salvos, y es verdad que es salvo porque creyó en Cristo, y dele gloria a Dios porque es salvo. Pero eso no es lo único de la iglesia. La iglesia es un ejército poderosísimo, con dones poderosísimos, con un Dios que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y tiene un Dios que tiene todo poder. Ese Dios de la iglesia, el Dios suyo y el Dios mío, es el que va a activar en nosotros los dones, pero solo cuando lo usemos. La fe necesita acción. El mar se abrió cuando Moisés usó la vara. El Jordán se secó cuando los sacerdotes se mojaron los pies. La nube de la presencia de Dios siempre se movió con el movimiento de Israel. Era estacionaria mientras ellos se estacionaban. Pero cuando ellos se movían, la nube se movía para el próximo milagro. Santo Dios, Santo Dios. El cordero le apareció a Abraham cuando puso a Isaac en el altar. No hay cordero, Padre mío. Pero Abraham dijo la palabra de fe: Dios se proveerá de corderos. Y ese cordero no apareció hasta que Isaac no fue puesto en el altar. En el momento que Abraham pone a Isaac en el altar, en ese momento el cordero aparece. Va a aparecer el don suyo, va a ser activado y usado poderosamente cuando usted ponga a Isaac sobre el altar. ¿Cuál es el Isaac suyo? Quizá lo ha estado adorando, quizá cree que no lo puede entregar, quizá piensa que es muy bonito, que es muy bueno. Suéltelo, póngase de pie en el nombre del Señor. Creo que Dios está anhelando darnos algo fresco, algo nuevo, una manifestación poderosa de su gloria. Creo que Dios acelera su plan final, pero la iglesia necesita entrar en esa nueva temporada. El plan de salvación se activó cuando los discípulos entraron al aposento alto y obedecieron, esperaron la promesa. Una nueva temporada se está activando con la venida del Espíritu Santo. Hoy como ayer, la iglesia necesita correr a ese lugar de encuentro con el Espíritu Santo para ser activada. Vamos a caminar en los principios que nos activan, que nos despiertan, que nos aceleran. Vamos a nuestra temporada. Esta oración yo la escribí para mí el día 31, pero quiero que la repitan conmigo como congregación. Me coloco en la posición de operar en cada unción que aplica a mi vida. Me coloco, digan conmigo, me coloco en la posición de operar en cada unción que aplica a mi vida. Me conecto al Espíritu Santo a través de la oración y la palabra, y me entrego a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Crezco diariamente en las cosas de Dios. Mis facultades mentales se entrenan por la palabra para diferenciar y distinguir lo santo de lo profano. Me esforzaré para ser diestra en la doctrina de la justicia
y de la santidad de Dios. Dios, el manto de discernimiento está sobre mí. Señor, extiende tu cerco hacia mí, hacia la iglesia, hacia cada situación que tenga que enfrentar, que lo haga con sabiduría. Yo renuncio a todo engaño en mi mente, en mi pensamiento, y me someto a la verdad de Dios. Recibo comunión del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Que mis dones sean usados para la edificación de los santos y para gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que no sea yo ignorante a las estratagemas de Satanás. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.